Imagina por un momento que estás limpiando tranquilamente las lámparas del complejo de apartamentos donde trabaja tu hermana. Es una mañana soleada de mayo, perfecta para un trabajo sencillo de verano. De repente, sientes una presencia detrás de ti. Un hombre se acerca fingiendo ser repartidor. En segundos, tu vida cambia para siempre. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Brooke Wilberger, una joven de 19 años cuya desaparición se convertiría en uno de los casos más angustiantes en la historia de Oregón. Pero lo más escalofriante de esta historia no es solo el crimen en sí, sino el hecho de que el asesino estuvo libre durante 6 meses más, hasta que una valiente estudiante rusa, a más de 1000 kilómetros de distancia, logró algo que parecía imposible: escapar de sus garras y vivir para identificarlo. 24 de mayo de 2004. Corvallis, Oregón. Las 10 de la mañana marcaban el inicio de lo que parecía ser otro día normal en Oak Park Apartments. Brooke Carol Wilberger, una estudiante de primer año de la Universidad Brigham Young, había venido desde Utah para pasar el verano ayudando a su hermana Stephanie. Era el trabajo de verano perfecto, estar cerca de la familia mientras ganaba algo de dinero extra. Brooke no era una joven cualquiera. A pesar de su pequeña estatura de apenas 1,60 m, era una atleta feroz que destacaba en fútbol, baloncesto y snowboard. Sus amigos la describían como alguien de voz suave, pero con un corazón de trueno. Había superado graves problemas del habla en su infancia, no pronunciando palabra hasta los 4 años, experiencia que la inspiró a estudiar patología del lenguaje para ayudar a otros niños. Esa mañana, Stephanie vio a Brooke por última vez desde la ventana del apartamento, llenando un cubo con agua jabonosa. Todo parecía normal. Habían quedado para almorzar a la 1 de la tarde, pero cuando Stephanie regresó, encontró una escena que helaría la sangre a cualquiera. El cubo de agua seguía junto a una lámpara. Las sandalias de Brooke estaban tiradas en el estacionamiento, una con la tira completamente arrancada y huellas de barro que mostraban cómo sus dedos habían luchado desesperadamente por mantenerse en el suelo mientras era arrastrada. Varios residentes habían escuchado un grito desgarrador alrededor de las 10:30, pero nadie salió a Spall a investigar. Para las 3:07 de la tarde, cuando llamaron al 911, Brooke Wilberger había desaparecido sin dejar más rastro que esas sandalias rotas, testimonio silencioso de su lucha. Emergency? Yeah, I've got someone who's missing, a worker of mine that we can't seem to find. Missing from where? I'm the manager of the Oak Park Apartments, and this worker actually happens to be my sister-in-law. She's 19. When was the last time anybody saw her? Around 10:30. La respuesta fue inmediata y sin precedentes. El teniente Ron Noble explicaría después que aunque normalmente esperarían 24 horas, todos coincidieron en que Brooke no era el tipo de persona que desaparecería por voluntad propia. En cuestión de horas, cientos de voluntarios llegaron a Corvallis. La búsqueda oficial de 11 días involucró el equivalente a más de 2.100 días persona, cubriendo casi 4.000 acres del condado de Benton. Lo que siguió fue una investigación que consumiría 5 años y movilizaría a toda una comunidad. El FBI, la Policía Estatal de Oregón, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, todos se unieron en una fuerza de tarea masiva. Contactaron a aproximadamente 2.000 delincuentes sexuales registrados en el área. Más de 5.000 pistas llegaron, el número más alto para cualquier caso en Oregón. Pero la investigación pronto tomaría un giro equivocado que costaría meses preciosos. El 28 de mayo, apenas 4 días después de la desaparición, la policía nombró su primera persona de interés, Sung Koo Kim, un hombre de 30 años con una perturbadora obsesión. En su casa encontraron más de 3.400 pares de ropa interior femenina robada y 40.000 imágenes pornográficas de violencia extrema contra mujeres. Lo más alarmante fue un documento en su computadora titulado Osu.doc, creado en marzo de 2004, que describía pasos horríficos de tortura que conducían al asesinato, seguido de una lista de suministros para llevar. Parecía el culpable perfecto. Su fianza se fijó en $15 millones.
Pero había un problema fatal. Kim tenía una coartada perfecta. Los registros mostraban que estaba en su casa en Tigard, a 70 millas de distancia, comprando una laptop con su padre en el momento exacto de la desaparición de Brooke. 9 meses después, en febrero de 2005, la policía finalmente anunció que Kim ya no era persona de interés. La investigación había perdido un tiempo valioso persiguiendo al sospechoso equivocado, mientras el verdadero depredador seguía libre. El verdadero monstruo era Joel Patrick Courtney, un hombre de 38 años con un cociente intelectual de genio desperdiciado en una vida de violencia y depravación. Su historial criminal había comenzado temprano. A los 11 años empezó a consumir drogas. A los 15 estaba en detención juvenil por delitos sexuales. Su propia hermana, Dina, despertó a los 14 años encontrándolo encima de ella, parcialmente desnudo con las manos alrededor de su garganta. Para mayo de 2004, Courtney era un padre casado de 3 hijos, viviendo en los suburbios de Portland. Trabajaba como supervisor de limpieza, trabajo que le proporcionó la herramienta perfecta para sus crímenes. Una van Dodge Caravan verde de 1997. Aproximadamente 6 meses antes de la desaparición de Brooke, su esposa se había solicitado una orden de restricción, alegando que él la había estrangulado. El 24 de mayo de 2004, Courtney tenía una cita en la corte en el condado de Lincoln por conducir bajo la influencia. Llamó diciendo que estaba en camino, pasando por Corvallis. Nunca llegó a la corte. En lugar de eso, estaba cazando. Según su confesión posterior, Courtney condujo por el campus de la Universidad Estatal de Oregón, buscando estudiantes. Primero se acercó a una joven pidiéndole direcciones, tratando de atraerla hacia su van para consultar un mapa. Ella sintió algo malo y se alejó. Intentó el mismo truco con una segunda estudiante. Ella también escapó. Entonces, vio a Brooke Wilberger limpiando las lámparas. Dio la vuelta, posicionando su van verde entre Brooke y el edificio, bloqueándola de la vista. Se acercó fingiendo ser un repartidor de FedEx llevando un sobre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sacó un cuchillo. Lo que siguió fue una pesadilla de 24 horas. Courtney condujo hacia las profundidades del bosque en caminos madereros abandonados entre Blochet y Wren, tan remotos que asumió que nadie encontraría jamás el lugar. Increíblemente, mientras Brooke permanecía atada en la van, él regresó a Corvallis para comprar comida en McDonald's, porque tenía hambre y estaba consumiendo drogas. A la mañana siguiente, 25 de mayo, Courtney violó a Brooke. El fiscal del distrito John Haroldson revelaría más tarde. Brooke Wilberger reaccionó tan fuertemente que él decidió que tenía que matarla. Su comentario fue que se sorprendió de que ella luchara tan duro. Cuando ella resistió la violación, Courtney la golpeó hasta matarla con un pesado trozo de madera, aplastando su cráneo. Ocultó su cuerpo bajo escombros en una propiedad privada accesible solo por un camino maderero sin marcar que no aparecía en los mapas del condado. Pero el destino tendría un giro inesperado en esta historia. 6 meses después, el 29 de noviembre de 2004, en Albuquerque, Nuevo México, una estudiante de intercambio rusa de 22 años caminaba por una acera cuando alguien la agarró por detrás. Courtney presionó un cuchillo contra su garganta y la forzó a entrar en su auto rojo. La obligó a desnudarse, la ató con sus propios cordones de zapatos y la agredió sexualmente. Pero cuando Courtney se detuvo en un complejo de apartamentos deteriorado y entró, supuestamente para comprar drogas, la víctima rompió sus ataduras. Corrió desnuda a través de la calle hacia el tráfico. Una mesera llamada Dara Finks conducía con sus 3 hijas cuando vieron a la mujer aterrorizada. La metieron en su SUV y cerraron las puertas. Entonces, la víctima vio a su atacante. Courtney estaba sentado en un semáforo cercano en su distintivo auto rojo, con fundas de asiento floreadas, y un animal de peluche colgando de la ventana. Finks llamó al 911 con la descripción. Courtney fue arrestado ese día,
La fiscal de Nuevo México, Teresa Whatley, reconoció algo crucial. No empiezas a agarrar personas a plena luz del día y meterlas en tu auto cuando tienes casi 40 años. Así no funciona la mente criminal. Esto sugería un patrón, una historia de depredación. Cuando los detectives investigaron los antecedentes de Courtney, descubrieron su arresto por DUI en enero de 2004 en el condado de Lincoln, Oregón. Un detective contactó al condado de Lincoln sobre el DUI y mencionó los detalles del asalto sexual en Nuevo México. El detective del condado de Lincoln inmediatamente reconoció las similitudes con el caso de Brooke Wilberger. Esa única llamada telefónica convirtió a Courtney en sospechoso. Una vez que Courtney se convirtió en sospechoso, las piezas encajaron rápidamente. Los registros de teléfonos celulares lo ubicaron en Corvallis la mañana del 24 de mayo. Múltiples testigos habían reportado ver una van verde cerca de Oak Park Apartments. Un empleado de OSU identificó a Courtney de una rueda de reconocimiento fotográfico como el hombre en la van verde. En diciembre de 2004, los criminalistas de la Policía Estatal de Oregón y expertos del FBI desmantelaron el vehículo. Los resultados llegaron exactamente un año después de que Wilberger desapareciera, 24 de mayo de 2005. El detective Sean Houck simplemente dijo: «Dime que eso no fue divino». La evidencia forense fue contundente. El ADN y el cabello de Brooke Wilberger se encontraron dentro de la van. Se recuperaron fluidos corporales que contenían ADN, tanto de Brooke como de Courtney, entremezclados. Esto vinculó definitivamente a Courtney con el secuestro de Brooke. El 2 de agosto de 2005, más de un año después de la desaparición de Brooke, la policía de Corvallis anunció el arresto de Joel Patrick Courtney por su asesinato agravado. Un gran jurado lo acusó de 19 cargos. Los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte, pero el camino hacia la justicia sería largo y tortuoso. Primero, Courtney enfrentó juicio en Nuevo México. En septiembre de 2007, se declaró culpable y fue sentenciado a 18 años de prisión. Luego fue extraditado a Oregón para enfrentar cargos por el asesinato de Brooke. El caso se prolongó hasta 2009. Courtney había sido golpeado varias veces por otros reclusos que conocían sus crímenes contra mujeres jóvenes. Desesperadamente quería salir de Oregón. Sus abogados defensores enfrentaban un caso imposible. La evidencia forense era abrumadora y la fiscalía planeaba introducir testimonio de la víctima de Nuevo México y las 2 estudiantes de OSU que escaparon. Finalmente, en septiembre de 2009, después de 5 años de angustia para la familia Wilberger, llegó el avance. El 17 de septiembre, Courtney confesó el asesinato de Brooke y acordó revelar su ubicación. El 19 de septiembre, llevó a un equipo multiagencial a los restos. El lugar era un camino maderero abandonado aproximadamente a 3 millas al este de Blodgett, en la cordillera costera de Oregón. Los restos esqueléticos de Brooke yacían aproximadamente a 500 yardas por un camino de tierra sin marcar en propiedad privada, ocultos bajo escombros leñosos. Fue identificada a través de registros dentales y un reloj plateado distintivo que su madre, Cami, le había dado en Navidad de 2003. El 21 de septiembre de 2009, Courtney se declaró culpable de asesinato agravado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La pena de muerte fue retirada de consideración. A cambio, los departamentos correccionales de Oregón y Nuevo México acordaron hacer sus mejores esfuerzos para permitir que Courtney cumpliera su sentencia en Nuevo México, más cerca de su familia. La respuesta de la familia Wilberger fue extraordinaria. En la conferencia de prensa, Cami Wilberger demostró una gracia increíble. Puede ser difícil de entender, pero en este momento realmente sentimos gratitud, incluso hacia el señor Courtney, de que pudiera decirnos dónde dejó a Brooke. Después de 5 años sin saber dónde estaba nuestra hija, solo queremos fortalecer nuestra familia y seguir adelante con nuestra vida. Su hermana Stephanie reflexionaría años después. Podría tener 80 años y tener toda mi vida detrás de mí,
y no creo que alguna vez reflexione sobre lo que le pasó y esté bien con ello. El tiempo no va a hacer que esté bien. El fiscal del distrito Harrelson reflexionó sobre el impacto emocional. La madre de Brooke realmente se paró estoicamente y se dirigió a la comunidad y a Joel Courtney, de una manera tan notable que nos inspiró a todos. Esas son el tipo de cosas que realmente se quedan contigo en retrospectiva. Ver la fortaleza de la familia Wilberger. El caso expuso la importancia crítica de la cooperación policial interestatal. Si la estudiante de intercambio rusa no hubiera escapado en Nuevo México, si no hubiera podido identificar a Courtney, si un detective en Albuquerque no hubiera llamado al condado de Lincoln sobre un DUI, si un detective del condado de Lincoln no hubiera reconocido las similitudes con el caso Wilberger, la conexión nunca se habría hecho. Joel Patrick Courtney actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la penitenciaría de Nuevo México cerca de Santa Fe, pasando 23 horas al día en confinamiento solitario. Renunció a todas las apelaciones y nunca ha mostrado remordimiento por sus crímenes. El FBI investigó si Courtney era responsable de asesinatos adicionales, identificando 3 víctimas potenciales en Oregón bajo investigación. Se confirmó que Courtney intentó secuestrar al menos a otras 2 mujeres la misma mañana que secuestró exitosamente a Brooke, ambas estudiantes de OSU, que escaparon porque confiaron en sus instintos cuando él trató de atraerlas a su van. Brooke Wilberger es recordada no como una víctima, sino como la joven cálida, amable y atlética que hacía que todos a su alrededor se sintieran valorados. La chica que superó los desafíos del habla para soñar con ayudar a otros, que sorprendía a sus amigos con brownies recién horneados, que luchaba ferozmente en el campo deportivo a pesar de su pequeña estatura, que amaba el rosa y los ángeles de nieve y los días de verano con la familia. El Fondo de Becas Brooke Wilberger se estableció a través de la Fundación Comunitaria de Oregón, otorgando becas a estudiantes graduados de Elmira High School que demuestran un fuerte servicio comunitario. Continúa hoy, asegurando que el legado de bondad de Brooke siga vivo. Este caso nos recuerda una verdad escalofriante. Los depredadores como Courtney no comienzan sus crímenes a los 40 años. Tienen historias largas y oscuras. La valentía de una joven rusa que escapó y la dedicación incansable de los investigadores finalmente trajeron justicia. Pero también nos enseña sobre la extraordinaria fuerza del espíritu humano, ejemplificada por una familia que eligió la gracia sobre la venganza, el cierre sobre los juicios interminables y la gratitud sobre la amargura. Al final, la historia de Brooke Wilberger no es solo sobre cómo murió, sino sobre cómo vivió y cómo su familia transformó una tragedia inimaginable en un testimonio de amor, fe y la determinación inquebrantable de traerla a casa.